Bueno, ya estamos transmitiendo. Arrancamos unos minutitos antes para poder organizar y llamar a quien tenemos que llamar. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto Latinoamericano de Grupos. Vamos a... Bueno, este es el primer vivo que realizamos de nuestro establecimiento, de nuestra institución. Ahí vemos que se está sumando gente. Voy a ver si puedo ir leyendo en la medida que vayan escribiendo y que vayamos teniendo la entrevista. Voy a esperar unos minutitos más para llamar a mi entrevistada de hoy, a nuestra entrevistada. Primero contarles un poco del Instituto Latinoamericano de Grupos. Bueno, somos una organización que está dedicada a la formación, a la especialización y a la investigación del trabajo con grupos. Y bueno, entre varias de las alternativas que tenemos, contamos con la especialización en grupos, una formación de especialización en grupos, siempre de un abordaje psicoanalítico. Trabajamos desde cursos y desde seminarios breves. Estamos en este caso con un nuevo ciclo que ahora lo vamos a presentar una vez que llame a mi entrevistada, que ya voy a hacer las veces. A ver, vamos a ver si podemos llamar. Ahí está. Ahí estamos. A ver cuando Inés se una. Ya empezó a sumarse gente. Bueno, les contaba. Mientras tanto, mientras se van sumando, les sigo contando. Trabajamos desde aspectos que nosotros determinamos como los aspectos profesionales que tienen que ver con las supervisiones en el campo grupal y con investigaciones psicosociales, y desde el asesoramiento institucional trabajamos en asesorías siempre en lo que tiene que ver con el campo grupal, un abordaje psicoanalítico. Ahí se va sumando gente. Vamos a esperar. Ahí me parece que estamos recibiendo entonces, creo. Vamos a ver si... Ahí sí. Ahí está Inés. Ahí está. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, Luz. Bienvenida. Gracias. Estoy interrumpiendo la presentación del instituto. No estás interrumpiendo nada. Estaba un poco, al contrario, estaba un poco contando de lo que se trataba este espacio, este nuevo espacio. Bueno, mientras que se sumaba gente y mientras que se esperaba que se hiciera la hora, te perdí de vista, Inés, ya no te veo. Ahí está, ¿Ahora? ahí volviste. Ahora sí te veo. Estoy. Bueno, Yo no te veo a ¿no me vos. ves? No, ¿Pero me escuchás? Yo te veo y te escucho. te escucho Y vos perfectamente, te ves y solo te que escuchás perfecto. me veo a mí misma, no te Ok. veo. Bueno, pero Pero bueno, nosotros te vemos, ¿no? ¿Cuánta gente hay? En este momento hay gente que está viendo, pero no sé cuántos. Sí, pero sí, te vemos, ¿no? bueno, Si alguno puede confirmar que Inés se ve y yo me veo, con ok, algún mensaje de los que van. Se ven bien los dos, dicen. Ok, perfecto. ok. Es lo que necesitamos. Bueno, voy a presentarte, Inés. Voy a Bueno, presentarte para la comunidad del Instagram de la escuela y del Instituto Latinoamericano de Grupos. La doctora Inés Barrio es médica, psicoanalista y poeta. Es directora de la Escuela Rioplatense de Psicoanálisis y Poesía. Publicó varios libros de texto de psicoanálisis y 6 poemarios individuales y 3 poemarios grupales. Inés, estoy bien, ¿no? Hasta ahora. estás Y
bien, estás bien. Además, hace 25 años, nada más ni nada menos que coordina grupos, talleres de poesía. Y un poco, bueno, el primer encuentro del Instituto Latinoamericano de Grupos y de la Escuela Psicoanálisis, Escuela Rioplatense de Psicoanálisis y Poesía, tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar de los grupos y de la poesía en este espacio que nosotros denominamos Es con otros, es con otros porque, bueno, es la manera, creemos que es la mejor, no es la única, pero sí la mejor manera de hacer. Entonces, la propuesta y la idea es que esta media hora los viernes, una vez cada 15 días, nos encontremos para hacer con alguien más. Y en este caso, vamos a hacer con vos, Cine. Los grupos y la poesía. Bueno, te dejo el espacio, dale, contame. Primero un honor estar inaugurando esta propuesta, este otro espacio. Cuando decías hace un momento, no es la única manera de hacer con otros, entre otros, para otros. Yo me quedé pensando, claro, me encantó que dijeras no es la única, porque cuando uno dice para siempre o esto es lo único, bueno, es como demasiado a lo mejor suena autoritario. Pero en verdad, y sobre todo por esta articulación entre el psicoanálisis y la poesía, me pregunto si hay manera de que sea sin otros, ¿no? Porque los otros no solamente son desde la realidad, ¿no? De estar, ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto de un grupo de poesía, un taller de poesía, pero solo no estamos nunca, porque aun cuando el poeta escribe en soledad, porque claro, para el acto creativo se requiere, ¿no? Alguna condición como el silencio, la soledad. A veces tenés un arrebato de escritura en un transporte público, estás en el bondi y buscas un pedazo de papel donde sea. A mí me pasó cuando decretaron la cuarentena y tuve que volver de Colonia inesperadamente, de Colonia, Uruguay, y escribí un poema en el barco, en la hora que dura el trayecto, se llama Éramos extranjeros, y lloraba y escribía, pero en general se precisa un clima propicio que lo da la soledad, el silencio. Lo que pasa es que tampoco estamos solos, porque nadie escribe desde, no sé, desde la tripa, me sale decir, ¿no? Se escribe desde todos los poetas que hemos leído, desde los fantasmas que nos habitan, ¿no? Que son los personajes de nuestra vida, de nuestra novela familiar, de nuestros vínculos. Estamos habitados permanentemente desde el minuto uno de llegar al mundo y por eso la articulación psicoanálisis y poesía es teórica y es práctica. No es que conversan y se llevan bien. Hay un fundamento teórico que articula la poesía a la interpretación psicoanalítica, ¿no? Porque siempre es con un otro que nos espera al llegar al mundo, ¿no? Un otro de carne y hueso, o varios otros, ¿no? Que están ahí esperando la llegada del recién nacido, y un gran otro que es el lenguaje, que ya no se espera, ¿no? Porque hay lenguaje antes de que uno llegue al mundo y seguirá habiendo después de que nos vayamos, ¿no? Entonces, en realidad es con otros, yo creo que es la única manera, aunque después me critiquen pero yo creo que es la única manera de estar en el mundo, con otros, entre otros, desde otros para otros. Enrique Pillón Riviera hablaba del mundo interno, ¿no? Él decía, él separaba entre mundo interno y mundo externo, y en el mundo interno, a partir de la constitución del mundo interno, decía, es imposible estar solo, ya por más que estés, Claro, esto mismo que decía vos, por más que estés en el medio del río, en el buquebús, en una balsa, sola no vas a estar nunca. Bueno, como exactamente. la canción de Serrano también, que se me vino ahora, ¿no? No estarás No sola. estará sola, no estará Eh, sola. bueno, Bueno, si querés hacerme alguna pregunta, pero
yo iba a seguir con esto de la poesía y lo grupal. Cuando me invitaste a este espacio, inaugurar contigo este espacio, pensaba en estas cosas, ¿no? Que siempre es con otros, pero además enseguida me llevó bueno, a lo grupal y la poesía, ¿no? A esa potencia que tiene lo grupal. Porque mira, como bien decía yo, primero fui coordinada durante muchos años, o sea, pertenecí a talleres de poesía que tenían coordinadores, que en general eran poetas más experimentados, con publicaciones ya y demás. Así empecé formando parte de esos talleres dentro de la escuela de psicoanálisis donde me formé, porque tuve ese privilegio, pertenecer a una escuela que se llamó Grupo Cero, donde estaba incluida el significante poesía en el nombre de la escuela, ¿no? Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, como se llama ahora nuestra escuela, ¿no? Escuela rioplatense, por esta cuestión de que son significantes que están ligados. Pero en esos talleres, que después, bueno, con el paso del tiempo me tocó a mí coordinar y bueno, coordiné distintos espacios, uno de los que recuerdo con más ternura y alegría es el de la Facultad de Medicina de la UBA, que fue una experiencia entrañable de varios años con estudiantes de medicina avanzados y la poesía. Y claro, se llega, porque también me recuerdo, allá por los años 90, hace muchísimo tiempo, llegando a un taller con algún garabato, con papeles sueltos, que en general terminan en cajones o en carpetas, o no, como si fuese muy difícil antes de estar incluido en un grupo o en un taller de poesía, valorar esa actividad creativa. Cuando te incluís en un taller y ya está la mirada de los otros y la palabra de los otros, no solo de la coordinadora o el coordinador, que obviamente es importante, sino de tus compañeras y compañeros, y entonces lees en voz alta tu producción o lees la producción de algún compañero o compañera y te escuchás y te escuchan, y entonces hay sugerencias y el poema se embellece, ¿no? Esto deviene habitualmente en la publicación de un libro de poesía, ya sea grupal, que muchas veces es la primera experiencia, una experiencia grupal, o sea, un libro de varios autores, un poemario de varios autores, y luego los libros de autoría individual. Pero salvo que, bueno, que seas a lo mejor alguien extraordinario, muy dedicado en exclusiva a la actividad de la escritura y demás, pero aún así, cuando pensamos en un Borges, ¿no? Por decir un consagrado, un hiperconsagrado, él tenía su grupo de escritores con los que se reunían semanalmente, más de una vez a la semana, y tenían publicaciones juntos de revistas, de literatura y de poesía, ¿no? Digo, no es en soledad, porque hay una potencia en lo grupal que es imposible encontrar fuera de lo grupal. Asociada con la producción también, ¿no? En este caso, la potencia del grupo de poesía, y vos decías la publicación de un poemario, de ese que Claro. llega en soledad, con una hoja amarillenta y termina publicando en una hoja blanca con otros, ¿no? Siempre con otros. Es muy interesante. Siempre, sí, 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 se valoriza, porque, a ver, claro, la poesía tiene un aspecto creativo y uno productivo, ¿no? Una vez que lo das al mundo, que ya hay un objeto libro que circula entre las manos y bajo la mirada de los otros, ya hay una producción también, una producción artística, ¿no? Que no tiene un fin utilitario, por eso también nos despierta como mucha pasión, que no todo tenga que ser útil desde el punto de vista de la propuesta del sistema, ¿no? Que Claro. haya algo cuya única utilidad sea el placer, ¿no? Termina siendo subversivo al sistema, ¿no? El reverso en ese caso. Y lo tengo que asociar así, sin querer, con el psicoanálisis. La poesía es el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué Sí, podemos
¿Qué podemos pensar en relación a eso? ¿Qué se te ocurre? Bueno, ya arrancaste, ¿no? Digo, por algo, en los regímenes dictatoriales de todos los tiempos, no pienso solo en la dictadura que sufrimos en Argentina, pienso en el fusilamiento de Federico García Lorca, ¿no? A manos del régimen franquista en la España del año 1936. Es subversivo, sí, es subversivo. Y como el espacio es el tiempo, no el espacio, el tiempo es acotado, lo que se me ocurre decir es que comparten en primer lugar un territorio que es el territorio del lenguaje, ¿no? La poesía y el psicoanálisis, pero con la característica, porque esto lo observaron muy tempranamente tanto Freud como Lacan, nosotros simplemente seguimos los lineamientos de los dos grandes maestros principales del psicoanálisis, que son Freud y después Lacan. Esto lo observaron muy tempranamente y acuñaron frases que después se hicieron célebres, como por ejemplo, el poeta no sabe lo que dice, pero lo dice primero, dice Lacan, ¿no? ¿Qué quiere decir? No sabe lo que dice porque no se propone conceptualizar algo de lo que después se va a valer una teoría como la psicoanalítica, pero lo escribe porque es una escritura absolutamente inconsciente. Cuando se escribe poesía, mucho más que cuando se escribe prosa, que ya tiene más racionalización, ¿no? Y tiene como todo ese desarrollo horizontal, ¿no? Que va dando la prosa. Cuando se escribe poesía, se escribe en caída libre, ¿no? Se escribe vertical y se escribe irracionalmente, después se corrige racionalmente. Este adjetivo es más bonito que este otro, este verso lo podemos eliminar y no pasa nada, pero cuando se escribe, por eso también la ligazón con el psicoanálisis, porque es palabra plena, dice Lacan, a diferencia de la palabra sujetada por el yo, ¿no? Que me propongo a ver cómo explico esto, cómo lo digo, ¿no? Que, bueno, Lacan le llama palabra vacía, ¿no? Palabra plena es la palabra que emana de un inconsciente que está estructurado como el lenguaje. Entonces, comparten ese territorio, el del lenguaje, el de tener, hablamos, no, cuando hablamos de la articulación poesía y psicoanálisis, decimos que la función poética es la misma función de la interpretación psicoanalítica, no en un proceso analítico, en una sesión, en un proceso psicoanalítico. Tiene la misma función. ¿Cuál sería la función primordial? La sorpresa. Se genera algo nuevo que no estaba, un nuevo sentido, ¿no? Y eso es porque hace un uso del lenguaje absolutamente irreverente. Eso es lo que subvierte. Y eso es lo que es antisistema, digamos, ¿no? Que los psicoanalistas y los poetas, por el capitalismo tardío, no somos muy apreciados. No muy apreciados por el sistema. No muy apreciados. Ine, si tenés que elegir un grupo de poetas de 3 o 4, Oh, ¿podés? ¿Se puede? ¿Se sí, puede hacer una sí. elección así? Es difícil, pero no es imposible. Se me ocurriría que, como yo ya soy, bueno, eh, una adulta mayor, he leído mucho, me cuesta mucho hacer una selección, pero tendría que revivir algunos, ¿no? Que bueno, en realidad no han muerto porque están en sus páginas, pero yo armaría un grupo con algún español de la generación ahí del 36. Bueno, lo mencioné hace un momento, armaría un grupo con Federico García Lorca, con Miguel Hernández, les agregaría el peruano César Vallejo, añadiría también a la cubana Carilda Oliver Labra y también agregaría a Mario Benedetti y a algún chileno
bueno, digo, no necesariamente el premio Nobel que fue Neruda, pero por ahí a Huidobro, en fin, la lista es infinita, pero hay una cosa que decir, porque nombré todos muertos o casi todos muertos y consagrados, nombré algunos de mis poetas preferidos, pero ¿saben qué? Se está escribiendo poesía hoy, ¿sí? 29 de septiembre del 2023, en este mundo caótico, se viene escribiendo mucha y muy buena poesía en el mundo entero, cosa que de la que nos vamos enterando justamente en el grupo, ¿no? En el taller, porque una de las actividades del grupo es traer poetas consagrados hasta de siglos pasados y traer la poesía actual. Es decir, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿No? Nada está perdido, digo, que va a ser imposible acallar la decisión de vivir de un modo poético, incluso, no solo de escribir poesía, vivir de un modo poético. Leía hace un tiempo la dedicatoria de uno de tus libros y decía a mi madre que me soñó poeta. Y, y se me ocurre ahora preguntarte cómo llegás a la poesía. Esa dedicatoria creo que es la de la primera publicación, creo que está en De tantos vuelos, que es un poemario, el primero de 1997. A la poesía tomada en serio llegué, porque creo que la dedicatoria, si mal no recuerdo, alude a mi madre, que me deseó poeta, porque ella era una mujer muy poco ilustrada desde el punto de vista formal, Y a Grupo apenas, Cero. ¿cómo? A tu madre y a Grupo Cero, digo, justo pasó. Claro, 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 pero respecto del deseo, si bien mi madre era una persona con una instrucción formal muy limitada, amaba la poesía y era muy culta, digamos, no tuvo instrucción formal, pero era muy culta. Mi padre también. En mi casa había una biblioteca descomunal, o sea, leían. Y ella, la nana, digamos, para dormirnos o para acompañarnos a dormir y demás, eran siempre poemas de Alfonsín Storni, de Amado Nervo, de, bueno, poetas clásicos. Entonces, ella habitaba en ella, bueno, los tres escribimos, mis dos hermanos mayores que yo y yo, los tres escribimos poesía. Uh-huh. Ella tenía ese deseo y lo transmitió. Lo que pasa es que la dedicatoria sigue y dice, y al grupo cero que trabajó ese deseo en mí, porque, a ver, el deseo suelto no nos lleva muy lejos, ¿no? Al deseo hay que añadirle trabajo, Uh-huh. ¿no? Y esa disciplina de que dejaran de ser papeles sueltos, tirados por ahí, ¿no? Y de tener una carpeta, de tener consignas todas las semanas y tratar de sujetarse a la consigna y escribir algo y después escribir libremente también y llevarlo cada viernes o cada miércoles, ¿no? El día del grupo de poesía y ser, como decía al principio, escuchada por otros, corregida, eso disciplinó el aspecto mío, digamos, impulsivo, que eso lo tengo desde la infancia, te diría que desde los 7 u 8 años empecé a escribir. Y mi madre guardó algunas de esas creaciones que, bueno, esas sí, nunca las compartiría porque, claro, no tienen ningún valor literario en absoluto, pero sí tienen el valor de, bueno, reconocer a Precup, ¿no? Que ya estaba ahí como el deseo, ¿no? El deseo, sí, el valor del El deseo, deseo, pensaba. el valor del Eh, deseo, el valor del deseo. Estamos hablando de los grupos y de la poesía. No te quería interrumpir antes para que nos cuentes esto, pero hago un paréntesis ahora. No sé si es un paréntesis, porque también es un grupo de poetas. ¿Nos contás sobre la Escuela Rioplatense de Psicoanálisis y Poesía? Bueno, eh, nos llamamos formalmente así desde no hace mucho, pero ya hace unos cuantos años que estamos funcionando en las dos orillas con estos dos significantes anudados.
Es decir, como el nombre mismo lo indica, es una escuela, es decir, es un lugar de transmisión, no necesariamente de enseñanza, porque otro de los caracteres que comparten el psicoanálisis y la poesía es que no se pueden enseñar, pero se pueden aprender. Y no es un juego de palabras, es que no se trata de enseñar como en otras disciplinas, como se enseña matemáticas o se enseña historia, sino que se trata de la transmisión. Hay que estar en la posición del deseo de ser un psicoanalista. Esto no significa que no haya que estudiar, pero fundamentalmente lo que acontece en una escuela de psicoanálisis y poesía es transmisión de esas dos disciplinas. Es decir, concretamente, formamos psicoanalistas a lo largo de los años, ¿no? Yo he pertenecido a otras escuelas, he dirigido anteriormente otras escuelas también, he pertenecido y he sido directora de otras escuelas, siempre con la misma orientación, psicoanálisis, freudiano, lacaniano, y en el caso de la poesía, a través de los grupos de poesía, bueno, la transmisión de este otro saber, eh, que bueno, como venimos diciendo desde el comienzo del vivo, de este encuentro, conversa ineludiblemente con el psicoanálisis. La escuela rioplatense se llama rioplatense porque está en las dos orillas. Tiene sede en Buenos Aires, en la zona norte de Buenos Aires, en Vicente López, y tiene sede en Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay. Y allí vamos, ¿no? Traficando poesía y psicoanálisis a través del río todo el tiempo desde hace ya unos cuantos años. Muy No lindo, sé muy si, interesante. no sé si alcanzó para que se entendiera de Sí, qué va la escuela. se entendió perfectamente y también, también es producto de otro deseo, ¿no? Muy, muy, muy sólido ese deseo también. Un Bueno, nos quedan pocos deseo, minutos. un deseo decidido. Un deseo decidido. Un deseo decidido. Nos quedan pocos minutos. Hacemos una pregunta, o por lo menos nos proponemos a partir de hoy eh, en estos espacios o en este espacio con los demás episodios que vamos a tener de Es con Otros. eh, es una pregunta que tiene que ver con los grupos de tu vida y consiste en lo siguiente, de los grupos que transitaste a lo largo de tu vida, ¿cuál crees que te ha dejado una marca profunda, una marca reconocible, como mujer, como poeta, como psicoanalista, como lo que quieras, y por qué? Y con eso cerramos. Y bueno, necesariamente la escuela donde entré siendo médica, yo soy, lo dijiste, pero digo, antes de mi formación como psicoanalista, yo transité muchos años la medicina en el campo de la neurología, soy médica neuróloga, y fui llegando al psicoanálisis, al que me venía resistiendo, no en el sentido de analizarme, que me analizaba desde muy joven, desde la escuela secundaria, pero me venía resistiendo al hecho de dejar la neurología para dedicarme al psicoanálisis. Y claramente el grupo, tanto de psicoanalistas como de poetas, que me marcó y que después con el paso de los años dejó esa antorcha en las manos nuestras, ¿no? Como para seguir, ¿no? Con la antorcha encendida, fue la escuela de psicoanálisis que mencioné anteriormente, Grupo Cero, dirigida por Miguel Oscar Menaza, gran psicoanalista, gran poeta, gran maestro, bueno, del que, digamos, después el tiempo me fue separando porque todos crecemos y queremos comandar nuestros propios destinos, ¿no? Uh-huh. Pero mi agradecimiento eterno a esas marcas imborrables de la transmisión del Grupo Cero. Bueno, gracias, Cine. Muchas No, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, a por ustedes, la transmisión, hermosa, hermosa gracias por la la poesía propuesta, también. hermosa la propuesta, es con otros la vida y la falta que nos hace a los argentinos, hoy y siempre, pero hoy más que nunca.
Muchas gracias, La Seguimos pasé en hermoso. contacto. Te mando un Sí. beso grande. Gracias Un a todos los abrazo que para participaron. todos, para Un todas. abrazo. Chau, chau. Adiós.